¿Cuánta gente forma una plantilla, por ejemplo, de vuestro equipo de LoL? ¿Cuánta gente, quitando los jugadores, que son 5 o los que sean? eh, ¿Cuánto hay detrás de ese equipo principal dando soporte a todo eso? Pues en nuestro caso, que somos además un club que apuesta mucho por tener un staff bastante amplio, te diría que el staff es más amplio que el propio equipo. A diferencia de los deportes tradicionales y muy a mi pesar, no podemos tener plantillas tan grandes como las de un equipo de fútbol, donde tienes 2 laterales derechos, 2 delanteros. Aquí es por cómo es la normativa, por cómo son los formatos de competición, es muy complicado tener 2 mid laners, 2 top laners, 2 supports. Entonces sí que los rosters son de 5 jugadores. Nosotros... Perdón que esto por norma, o sea, te dejan tener 5. Claro, el caso es que primero el sector todavía no está tan desarrollado. Tú puedes tener más jugadores si quieres. Vale. Pero a nivel de costes, a nivel de estructura, a nivel también de que hay algunas competiciones que son al mejor de uno, entonces tú en mitad de una partida no puedes hacer un cambio de un jugador por otro. Sí que en una serie lo podrías hacer, pero digamos que aún el sector no está en ese punto. Nosotros lo intentamos hace muchos años haciendo un tema en roster y juntamos a 10 jugadores de LoL en un mismo equipo, y es muy complicado de gestionar porque tampoco los jugadores tienen ese concepto que tú tienes cuando creces en el fútbol y sabes que tienes un portero suplente o un portero que te compite por tu posición, incluso hasta puedes tener buena relación. Aquí todavía es más complicado. Entonces, nosotros hemos optado por una estructura de academias, donde tenemos, aparte del equipo de la LEC, otros 2 equipos de desarrollo. Entonces sí que buscamos promocionar talento entre estos equipos, pero luego el staff que acompaña, pues por ejemplo, por poner la LEC, que es nuestro principal activo, 3 entrenadores, donde uno es el entrenador jefe, el head coach, un manager, un cocinero, un preparador físico, un psicólogo y un analista, y luego pues un director deportivo que puedo ser yo. Y creadores de contenido, que es Y como evidentemente parte fundamental, que esto en el deporte en convencional no lo tienen, o sea, se apoyan en muchos youtubers y tal, pero para vosotros es prácticamente parte del equipo, viajan con vosotros Sí, quizá. aquí a diferencia de los deportes tradicionales sí que hay muchas competiciones que retransmitimos nosotros mismos, entonces son este altavoz, al fin y al cabo ellos se desenvuelven muy bien delante de un micro, delante de una cámara, entonces son las personas indicadas para poder transmitir lo que queremos que se transmita del equipo. Y la verdad es que, bueno, pues nosotros tenemos la suerte de tener un equipo de creadores de contenido muy amplio y que creo que son parte del éxito de los números que tenemos y de las cifras que llegamos a alcanzar. Sorprende un poco, o sea, al final, para alguien que no esté tan metido en el mundo del LoL y tal, hay perfiles que pueden ser normales, en plan, vale, pues tengo un cocinero porque, yo qué sé, estoy viajando o tengo que hacer concentraciones con la gente. Pero claro, preparador físico, fisio a lo mejor también y tal, pero bueno, que quizá no es... No es lo esperado. Claro. Es decir, yo muchas veces cuando le digo a la gente tenemos un psicólogo, un preparador físico, dicen, pero si juegan a videojuegos, ¿por qué necesitan Claro. eso? Al fin y al cabo, nosotros partimos de la base en el que creemos que cuando tú estás en tu mejor versión, rindes mejor en cualquier puesto de trabajo, seas oficinista, seas lo que sea. Entonces, claro. La mayoría de estos jugadores son muy jóvenes y no tienen unos conocimientos de cómo cuidarte tú mismo para sacar tu mejor versión. Entonces, enseñarles a que coman bien, que duerman bien, que tengan buenas rutinas. No necesitamos que vayan al gimnasio y se conviertan en culturistas ni que corran como Usain Bolt. No necesitamos eso. Necesitamos que estén en una salud óptima. Y al fin y al cabo es un trabajo muy sedentario, muy de estar todo el día sentado. Entonces necesitamos que tengan esa actividad y que entiendan sobre todo cuáles son los beneficios. Lo mismo con llevar una buena dieta. Y luego la parte de psicología también va por una mano de que son muy jóvenes, de pronto pasan a ser seguidos por muchas personas, tienen que aprender a gestionar la presión, a gestionar la victoria y la derrota, a que de repente salen de lo que es un núcleo familiar a ganar mucho dinero en un país que no es el suyo, y que luego en este tipo de videojuegos la comunicación en partida es muy importante. En el fútbol tú le dices, Mía, pásala, sí. Pero tú en este videojuego, en el League of Legends, necesitas tener unos perfiles muy concretos. No puedes tener 5 alfas dentro de un equipo, no puedes tener 5 comunicadores, tiene que haber más un líder, el que lleva la batuta, y los otros tienen que aprender también a respetar eso, y muchas veces los líderes tienen que aprender a comunicarse. Entonces eso también recae mucho en la parte de psicología, en cómo gestionamos la comunicación y los roles de comunicación. Entonces, cuando ya explicas todo esto, encaja un poquito más el perfil de psicólogo, pero de principio suele chocar.
Sí, está claro. Vale, y has nombrado un perfil de analista, que no sé si te he visto, bueno, me he visto algún podcast tuyo y alguna entrevista y tal, y como que destacabas mucho esta figura porque decías, claro, en el fútbol puede estar todo inventado, que decir, las reglas no van a cambiar, pero claro, aquí en el sector de los videojuegos a lo mejor cambian algo, un juego funciona de otra manera, entonces como que tenéis gente que está continuamente estudiando pues estrategias o dónde se puede pinchar más o... Mira, esto lo hablaba hace poco porque a veces a la gente le cuesta entender por qué un videojuego cambia tanto mensualmente. Esto es como si en el fútbol de pronto el campo fuese más pequeño, la portería más pequeña, o en lugar de jugar con 11 jugadores te dejasen jugar con 10. La Kings League. Claro, entonces... hasta hace poco salió un rumor de que se decía que querían cambiar la norma del fuera de juego, en la que no podías estar en línea, tenías que estar como, bueno, al menos tocando en la línea. Y eso se decía que podía cambiar cómo las defensas se movían, cómo podías gestionar tu estructura de juego. Pues eso es lo que pasa continuamente en los videojuegos. Al fin y al cabo llega Riot Games en este caso y dice, este personaje, este y este ahora son más fuertes. Ahora en lugar de haber estos dragones vamos a hacerlo de esta manera, ahora nos inventamos otro nuevo monstruo dentro del juego, entonces tú tienes que tener a alguien primero que haga todas esas matemáticas para entender qué merece más la pena. Claro. Y luego unos entrenadores que sepan interpretar esos números para transmitirle a los jugadores y llevarles el trabajo hecho y decir, chicos, esto es lo más óptimo ahora, no perdamos el tiempo en probar otras cosas porque ya, digamos, del laboratorio hemos traído un poco lo que es más óptimo. Entonces ese es el trabajo del analista, aparte de creación de aplicaciones para scoutear al rival, para saber qué win rates tiene, qué porcentajes o qué tipo de mapas de calor pueden tener, etcétera, dentro del mapa, pues todo eso lo programa el analista.